tipo de lípidos, ¿ya? Que están ampliamente distribuidos en la naturaleza y lo vamos a utilizar en ínfimas y pequeñísimas concentraciones, ¿ya? No las producimos en forma muy amplia. Por eso que cuando te metes los esteroides de manera artificial, estás sobrepasando muchas veces el límite permitido, ¿ya? Son un grupo grande de lípidos y siempre, estos de acá sí, siempre van a tener esta conformación, ¿ya? Siempre van a tener esta conformación, o lo vas a tener de una u otra manera. En los esteroides vas a tener esta conformación. 3 anillos de 6 carbonos y 1 de 5, ¿ya? Siempre lo vas a tener, si no, no es esteroide. Acuérdate de esto, si no, no es esteroide. Cada uno con sus diferentes letras, acuérdate también de las letras. A, B, C, D. El D corresponde al ciclopentano, y el A corresponde al ciclohexano, ¿ya? Porque van a haber ciertas particularidades que se van a dar especialmente entre estos dos anillos, ¿ya? Entre estos dos anillos que vas a encontrar. En siempre vas a encontrar 3 anillos de 6 y uno de 5 carbonos, ¿ya? Y todos los radicales demás se van a poder encontrar. Y aquí tienes que esos 4 anillos, ¿cuántos carbonos te van a dar? Te van a dar de 1 al 17, empezando por acá siempre. Vas a empezar siempre por acá a contar todo el tema de los esteroides. Profe, por acá encontré un hidroxilo, igual empiezas a contar de todo. Profe, acá encontré un alcohol, ¿debería empezar a contar acá? No, empiezas a contar desde acá. Regla para los esteroides, ni se te ocurra utilizar tu nomenclatura ahí para acá está el grupo funcional, puedes empezar a contar desde acá. No, siempre empiezas a contar desde acá, desde el anillo A. ¿Ya? De la punta del anillo A, ¿ya? Y en su mayoría, porque este es el núcleo, este de acá es el núcleo, esta es la base de un esteroide, se llama el núcleo esteroidal, como pueden verlo acá. Y adicionalmente, la mayoría de los esteroides, en su mayoría, no casi todos, pero los más importantes, siempre van a tener un grupo metilo acá, en el carbono número 18 y en el carbono número 19, ¿ya? Número 18 y en el carbono número 19 van a tener ese tipo de metilos. Si no los tienes, no hay problema, pero en su mayoría lo vas a encontrar. Y acá te dice qué es. Es un fenantreno, peridro, ciclopentano. ¿Ya? Si tú quieres saber qué es un esteroide, cuál es el núcleo esteroidal, es un fenantreno, peridro, ciclopentano. Fenantreno se le dice a los 3 anillos de 6 carbonos que están juntos. Peridro porque no tiene enlaces dobles, tiene bastantes hidrógenos. Y ciclopentanos porque tiene un anillo de 5. ¿Puede ser pregunta de examen? Puede. ¿Ya? Esa es la base del núcleo esteroidal o la base de cualquier esteroide. Ya que, como les decía, generalmente este carbono, vas a encontrar un carbono 18 y un carbono 19. ¿Va a tener sus variantes? Sí, va a tener sus variantes. Pero generalmente el carbono 18 y el carbono 19 tienen grupos metilos. ¿Ya? Grupos metilos. Y este de acá, el 17, va a ser el más importante. Este es el primer lugar, el más importante. ¿Estos de acá son importantes? Sí. Y el segundo más importante va a ser este de acá, el carbono 3. Este de aquí va a ser el segundo más importante. Algunas características te las va a dar este carbono 3, pero las principales te las va a dar el carbono C17. Ya, para que lo tengas presente. Vas a encontrar con grupos metilos, ya te habla también que generalmente vas a encontrarlos en el C10 y en el C3, ya son los grupos metilos que se llaman metilos amiculares, y también los radicales los vas a encontrar en la C17. Pero acá no te hablan del C3, porque el C3 tiene bastante importancia, ya vamos a ver en algunos compuestos que vas a encontrar con bastante importancia. Por ejemplo, vas a tener las hormonas suprarrenales, las hormonas sexuales y
y los esteroles. ¿Ya? ¿Por qué se llaman esteroles? Por este mismo carbono C3 que le da un alcohol, por eso se llama un esterol, se llama estradiol, ergosterol, no ha sido alcohólico, como acá le hace carboxilo predomina, pero el colesterol. ¿Quién te da ese grupo funcional? El OH que está en el C3. ¿Ya? Por eso acuérdate bien de estos de aquí, porque te van a funcionar. El C3 te puede dar, generalmente te da en su mayoría de casos, el nombre o de qué grupo funcional pertenece. ¿Este qué grupo funcional es? Una acetona, ¿no? Por eso se llaman dos testosterona, progesterona, testosterona, termina en on, y eso te lo da el carbono 3. Acuérdate, porque sí te voy a preguntar eso de acá. No está en la diapositiva, no te habla mucho del carbono 3, pero sí tiene bastante importancia. ¿Ya? Y si te das cuenta también, muchos de ellos están sustituidos en qué carbono, en el carbono número que les había dicho 17. Está tu carbono 17. Míralo bien, míralo bien. Aquí está tu carbono 17. Acá está tu carbono 17. Vas a encontrar bastantes sustituciones. Acá no, pero casi. Siempre vas a encontrar sustituciones en el carbono 17. Acá está tu carbono 17. Bien, señores, entonces por ahí vamos a encontrar las estructuras y prácticamente eso es la primera pincelada, el primer avance que vamos a encontrar. ¿Tiene estereoquímica? Tiene estereoquímica tus esteroides, ¿ya? Pero la estereoquímica se va a dar principalmente en estos sitios de acá, en los hidrógenos o en los radicales que pueden tener tu carbono 5, tu carbono 14. ¿Ya? Tu carbono 5 y tu carbono 14 van a tener acá radicales. Pueden ser, generalmente son hidrógenos, pero estos de aquí van a tener cierta estereoquímica con el carbono 19 y el carbono 18. Y ahí vas a tener las dos posiciones, vas a tener las posiciones cis, que los dos están al mismo nivel, o las posiciones trans, que uno está dándole la contra al otro en el espacio. Uno está para arriba y el otro va a estar para abajo. Y ahí vas a tener las posiciones cis y las posiciones trans. ¿Ya? La forma espacial, acá lo tienes en modo caballete, básicamente cómo se va a dar la disposición de los esteroides en el espacio. ¿Ya? Pero aquí es donde quiero que lo veas bien, cómo se va a dar la disposición. ¿Qué tipo de gráfica? ¿Cómo se llama esta gráfica? Fisher, la primera clase de Fisher. ¿Y qué quiere decir? Que este de acá que está como corbatita o como uña, ¿qué significaba? Hacia adelante, hacia arriba, para ti, ¿no? Y estas líneas punteadas, ¿qué significaba? Que estaba para abajo. Entonces yo te decía que tú tenías que tener o comparar siempre cómo están estos carbonos de aquí con este de aquí. Este de aquí, que tiene el grupo metilo, está para arriba y este hidrógeno está para abajo. O sea, uno está para acá y el otro está para acá. ¿No? Entonces, ¿qué posición va a ser esa? Trans. Va a ser trans. ¿Ya? Va a ser trans. Va a ser trans. Igual acá. ¿Qué posición va a tener esta? Que el metilo está acá y el hidrógeno está para acá. Está para abajo. Trans también. ¿Ya? Mientras que este de acá, mira, el metilo está para arriba y el hidrógeno está para arriba. ¿Qué posición va a tener? Cis. Ya va a tener la posición cis. La única. Entonces ahí vas a encontrar algunos tipos de posiciones que vas a poder encontrar. Ya, la posición cis y la posición trans. Ya, cuando este de aquí se encuentre en la posición cis, está bien. Ahora vamos a ver el alfa y el beta. Las posiciones alfa y el beta muy parecido como cuando lo teníamos, ¿se acuerdan? En los carbohidratos, perdón, ¿se acuerdan? En los monosacáridos, que teníamos la posición alfa y la posición beta. Cuando el hidrógeno, este hidrógeno de acá, se encuentre en la parte de abajo, se encuentre mirando para abajo, va a ser una posición alfa, igual que los carbohidratos. Y cuando se encuentre mirando para la posición arriba, va a ser la posición beta. ¿Cuál de los dos manda?
Este de acá es el que va a mandar para determinar si es alfa o beta. Este de acá va a determinar si es alfa o beta. ¿Ya? Esta posición de este hidrógeno, porque ya no estamos hablando de cis. Esta posición va a determinar que es alfa, y si está para arriba va a ser beta. Va a ser lo mismo o muy parecido como lo habíamos manejado en los carbohidratos. ¿Ya? Por ejemplo, este es el androstano, entonces como el hidrógeno de este carbono 5, porque el carbono 5 es el que manda aquí, este hidrógeno está tirado para abajo, entonces va a ser un 5 alfa androstano. ¿Ya? Y como está aquí para arriba, está aquí, en forma de cuña, va a ser 5 beta androstano. ¿Estamos hasta ahí, señores? Utiliza para determinar si es alfa o beta el carbono 5. ¿Ya? El carbono 5 es el que te va a indicar si es alfa o beta. Para ver si es cis o trans, simplemente tienes que ver aquí todos los carbonos. El carbono número 5 con el 10 y el carbono 14 con el 13. Eso es para identificar si es cis o trans. ¿Ya? Y para identificar si es alfa o beta, los mismos carbonos, el 5 y el 19 con el 14 y el 13, pero en esta ocasión vas a ver que si el 5 está orientado en forma de cuña, va a ser de tipo beta. Y si está, bueno, imagínate si el beta está, el hidrógeno o el compuesto que esté, porque no solamente va a ser hidrógeno, que acá también es hidrógeno, está en forma de líneas punteadas, va a ser alfa, porque está orientado para abajo en el espacio, ¿ya? Y esta es la gráfica de Fischer, acuérdate de eso también. Señores, vayan acordándose de eso. Hay una particularidad más con el carbono 14, pero ya lo vamos a revisar ya en la otra clase, porque tiene una particularidad también para saber si es alfa o beta. Pero el que te va a mandar primero siempre va a ser el carbono número 5. ¿Ya, señores? Algo más, aquí tienes la nomenclatura. Vas a tener 3 tipos de nomenclatura: la trivial, o sea que no tiene estructura ni conjugación, vas a tener la progesterona, la testosterona, pero sin embargo, al tener ya el grupo aldehído, ya te empieza a dar cierta terminación. La semitrivial es la que acabamos de ver ahorita, que te va a dar básicamente el nombre del esteroide, pero le vas a añadir obviamente pues los reemplazantes o donde se está dando en este caso el desplazamiento en el carbono 5, como en el 17 hidroxi, alfa hidroxi, o sea el hidroxi en el carbono 17, va a tener un carbono 17, va a tener un hidroxi en forma de líneas punteadas que está apuntando hacia abajo, ¿no? 17 alfa hidroxi progesterona. ¿Ya? Y también vas a tener la sistemática, que es la que no vamos a utilizar, porque no es la recomendada que utilizamos igual, pero ahí puedes tener la 17 beta hidroxi androsteno 3 ona, ¿ya? Que es lo que les había mencionado, como el grupo cetona está en este carbono 3, como acá, lo puedes colocar, pero no es lo recomendado utilizar. Pocos libros, un libro que he visto que utiliza este tipo de nomenclatura, Calambos por ¿ya? Y acá te está dando cierta nomenclatura de los esteroides base. Básicamente, como ya les había dicho, el carbono 10 con el carbono 5 y el carbono 13 con el carbono 14 son los que tienes que ver la orientación para determinar si es cis o trans. ¿Ya? Y aquí te dan algunas bases. Acuérdense que el carbono que va a tener el radical, ¿qué carbono era este de acá? ¿Se acuerdan? 17. El carbono 17 va a depender el nombre de la molécula dependiendo de qué es lo que tengas en este radical. Si solamente tienes un hidrógeno, va a ser un androstano. Si tienes ya un etilo, vas a tener un pregnano. Ya si tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, si tienes un hexano, vas a tener un colano. Y si tienes un octano, vas a tener un colestano. ¿Ya? Pero va a depender mucho del tamaño ya de lo que empiece a formarse a partir de ahí. Pero vas a tener también, ya que empiezan a formarse de a poquitos cada uno de los nombres de todos estos esteroides. El gonano, por ejemplo, que no va a tener ningún metilo, ningún grupo metilo en estos dos carbonos de acá, no tiene ningún grupo metilo, el C10 y el C13,
no tienen, y tampoco tienen la sustitución en el C17. En el C17 no va a tener ninguna sustitución. Y vas a tener el 5-alfa gonano y el 5-beta gonano. Cuando te hablan del 5-alfa y del 5-beta, quiere decir que este es el carbono que estás revisando o dónde se está disponiendo. ¿Ya? Recuerda que el 5 es para el lado donde se está disponiendo. Está disponiéndose este para el lado de abajo, el 5-alfa gonano, y el otro que está con la cuña para arriba es el 5-beta gonano. A partir de aquí son simplemente adiciones que se van a ir generando. Aquí no tenía ningún metilo. Ya en el carbono 13 ya coloqué un grupo metilo. Entonces se va a llamar estrano. Ya se va a llamar estrano. Luego ya coloqué en el carbono 19 y 18 los grupos metilo, en el 10 y en el 13 colgado he puesto ya los grupos metilo, y este es la molécula, por así decirlo, base de todos los esteroides, la molécula que generalmente se presenta, que es el androstano. ¿Ya? Todas estas moléculas por sí solas no tienen utilidad dentro de nuestro organismo. Necesitas igual ir reemplazando porque estos te van a funcionar como base. Aquí en el carbono 17 van a tener algunas modificaciones de estructura, pero esto no tiene funcionalidad todavía en nuestro organismo. Ya no tiene ninguna importancia dentro de nuestro organismo. Igual vas a tener el 5-alfa androstano y el 5-beta androstano también. El pregnano es que este carbono 17 ya no está con un hidrógeno, ya ha sido reemplazado por un grupo etilo. Entonces ya vas a tener el pregnano, ¿no? El 5-alfa pregnano y el 5-beta pregnano. Igualito. Todo eso lo va a determinar la orientación de tu carbono 5. ¿Ya? Por el momento ahorita es el carbono 5. ¿Ya? Te voy adelantando ya para la próxima clase que sí importa el carbono 14, pero cuando lo tienes orientado de manera alfa, tu carbono 14 no se nombra. ¿Ya? Si fuera beta, sí le tienes que nombrar. No sé si me entiendes la idea. O sea, si este de acá fuera una cuñita, para la próxima clase que lo vas a ver, si fuera una cuñita, ¿qué sería este de acá? Beta. ¿Ya? Entonces sería 5-alfa, vamos a poner la cuñita ahí. Sería 5-alfa, ¿y este qué carbono es? Sería 5-alfa, 14-beta, pregnano. Para que lo vaya viendo para la próxima clase. Ahorita no te me aloques, ahorita solamente enfócate en el 5. Pero como generalmente lo vas a encontrar este de acá, este carbono 14, de forma alfa, no se nombra. ¿Ya? Asumes que está en modo alfa, no se nombra. Cuando está en modo beta, sí se nombra. En la posición beta, sí se nombra. Pero en cambio el 5, sí o sí, tienes que nombrarlo, sea cual sea la posición en la que se encuentre. Bien, señores, eso es básicamente lo que estamos viendo aquí. Y el colano ya empieza a aumentar el grupo de carbono 17, ya no tiene 17 carbonos, ya empiezas a tener más, porque acá tienes el carbono 20, el 21, el 22, el 23 y ya tienes un 24. ¿No? Tienes un carbono 24. Ya le empiezas a añadir más carbono y ahí vuelve a cambiar un poquito la estructura. ¿Ya? Igualito vas a tener el ergostano, ya no le añades, tienes más carbonos, ahora llegas a tener 28 carbonos, pero todos siempre reemplazados en mi carbono en el 17. Todos se encuentran en el C17. No tocas este carbono de acá ni este carbono de acá. El carbono 5 ni el carbono 10 y el carbono 13 no los tocas. Tampoco por el momento se está tocando el carbono 13. ¿Ya? Básicamente nombres que van ampliándose y que vas teniendo. Igual el colestano, ya de 27 carbonos, ¿no? Ninguno de ellos, todos ellos sustituidos en el carbono número 17. Ya, señores, aquí está la nomenclatura. Yo creo que lo vamos dejando por aquí para que ya no te me vayan bloqueando, pero aquí lo puedes ir repasando.
está diciendo más o menos es que cuando tienes la posición del carbono 14 alfa, no se va a nombrar ni se va a escribir dentro del nombre. Cuando está en beta, sí lo tienes que nombrar ese carbono 14. ¿Ya? ¿Algo más importante que ya para vivir? Nada más. Bueno, ya cuando ya vamos a ver esto del normo y del normo, ya cuando se van abriendo los... El tema de esteroides es netamente químico. Como les digo, no vamos a entrar a ver el tema del colesterol, por su función ni demás. Ya dejamos esto para la próxima semana. La próxima semana, señores, es la penúltima clase. Acabamos con cardiotónicos. Creo que lo voy a hacer la próxima semana también con cardiotónicos, porque no es muy amplio.